Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. El título de hoy es ¿Cómo buscar a Dios? ¿Cómo buscar a Dios de manera particular? Yo muchos años pensé que buscaba a Dios, a mi entender, y en realidad lo que estaba buscando era conocimiento, es decir, llenar mi mente, mi intelecto, de descubrir misterios, de descubrir cosas que se relacionaran con el Espíritu. Y creía que yo era el que estaba buscando. Y busqué en filosofías, y busqué en disciplinas, y conocí diferentes religiones. Ciertamente nací en la religión tradicional, pero hubo un tiempo en que no me fue suficiente, que no encontraba ahí lo que yo buscaba, que no sabía qué buscaba en realidad, no sabía qué estaba buscando. Y en algún momento pensé que estaba buscando a Dios, pero en realidad estaba centrado en mí. Estaba buscando llenar el vacío de mi alma. Y yo creo que alguno de ustedes ha podido identificarse con esto. Y eso es lo que queremos descubrir a través de la Escritura. Realmente Dios en su palabra nos ha dejado las líneas de cómo debemos buscarle, de dónde podemos encontrarle, de cuáles son los beneficios, la recompensa de conocerle y de recibirle, de caminar con él. Así que en esto queremos crecer este año. Hablando de el significado de buscar a Dios, pues el verbo buscar significa hacer un esfuerzo, significa una determinación, una acción para buscar algo o a alguien que estás queriendo encontrar. Y por supuesto que cuando hay esa determinación y esa acción es porque es importante para ti. Jesús nos dejó ejemplos en la Escritura de esa determinación, pero hablando de buscar el reino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, había una viuda que se le perdió una moneda valiosa para ella. Dice, ¿y qué hizo? Removió toda su casa, se puso a buscar. Es un ejemplo, con determinación, con acción, con esfuerzo, hasta que la encontró. Y cuando la encontró, entonces lo publicó y lo dijo a sus vecinas, sus amigas, y se regocijó con ellas, porque había encontrado aquello valioso que estaba buscando. Dice también Jesús que había un comerciante de perlas preciosas, ¿verdad? Y determinó buscar la mejor perla. Determinó, actuó, buscó y lo encontró. Encontró la perla más preciosa, dice, y vendió todo lo que tenía para comprar aquello que finalmente había encontrado. Así pues que hay una acción, hay una determinación, hay una voluntad para buscar algo valioso. Cuando no es algo que nos interese, que no es algo valioso, no vamos a perseverar en buscar. Haremos intentos y ahí cederemos. Pero cuando sabemos que ya es algo valioso, nos determinamos a hacerlo, como en estos ejemplos, ¿verdad? Y Jesús puso el caso también de una oveja perdida. Dijo, ¿acaso el pastor que pierde una oveja, que la extravió, no viene y guarda las 99 y se va y busca a la que había perdido, a la extraviada? Y si cuando va y la busca, la encuentra. Y está hablando de él. Está hablando de él, está hablando de Dios mismo. Es decir, Dios nos busca. Dios determinó de qué manera buscarnos, ¿verdad? A través del buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Así que así le falte una y tenga ya 99, va a ir por la que falta, ¿verdad? Entonces nos deja ejemplo de cómo debemos buscar, con qué determinación, de qué es buscar. Si lo aplicamos pues en nuestra enseñanza, hay varios sinónimos de la palabra buscar, como escudriñar, investigar,
examinar, explorar, registrar, preguntar, averiguar, ubicar. Todas estas son acciones que podemos hacer, buscando. Pablo les dijo a los atenienses que Dios había provisto las maneras de buscarle. Dice, a ver si así a tientas, ¿verdad?, medio gateando, pueden encontrarlo. Dice, pero en realidad Él no está lejos. Él está muy cerca de cada uno de nosotros. Dice, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él estamos, ¿verdad? Pero esto tenemos que irlo comprendiendo. A veces lo hemos oído, tenemos el conocimiento, pero no la experiencia. Y desafortunadamente la iglesia en general ha estado durante muchos años más ocupada en actividades que traigan consuelo, emoción, motivación a la gente, que en la experiencia de realmente conocer y buscar al Dios verdadero, de experimentarlo. Y entonces no hablo de una sola iglesia, hablo en general, ¿sí? Están más enfocados en el hacer que en el buscar al ser. De esto vamos a profundizar hoy. Si tuviéramos una primera definición de qué es buscar a Dios, pues decíamos que describe una acción sincera, intencional, determinada, de conocer al Padre Celestial. Queremos conocerle, queremos experimentarlo, queremos caminar en su voluntad. ¿Cómo podemos desarrollar esto? ¿Cómo o dónde debemos buscarlo? ¿Qué dicen las Escrituras respecto a lo que es buscar a Dios? ¿Cómo pretender buscar a un ser espiritual que no se ve? ¿Cómo buscar al que no se ve? Al que creó todas las cosas, al que nos ha creado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Al que se hace visible a través de las cosas creadas. ¿Cómo buscar al autor? Dios es omnipresente. Él está en todas las cosas. Y el hombre muchas veces se ha equivocado y lo ha buscado en las cosas. Lo ha buscado en la naturaleza, lo ha buscado en los astros del universo, lo ha buscado en los mismos hombres, lo ha buscado en los beneficios del sistema del mundo y se ha extraviado, pensando que al decir Dios está en todo lugar, pues entonces empieza a adorar las cosas. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque en realidad no está el hombre buscando a Dios, está buscando a sí mismo. Está queriendo tener un Dios a su manera, un Dios que pueda manipular, un Dios que pueda palpar, un Dios que le pueda hacer visible, y lo busca en las cosas visibles, pero no en lo espiritual. Es importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos buscarlo? En las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los escritores constantemente nos están diciendo, nos animan, busquen a Dios. Busquen a Dios de manera constante y perseverante. Pero inmediatamente se hace un signo de interrogación en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser? ¿Cómo podemos hacer una búsqueda constante y perseverante a fin de realmente conocerle y de experimentarle? Porque no se trata solo de intelecto, sino de una experiencia en el Espíritu. Poder tener una comunión real y plena con Él. Esto es una realidad, esto es posible. Podemos tener una comunión plena y real con Dios, de tal manera que no sea solo conocimiento, que no sea solo emociones. Pero entendemos que esta búsqueda es un proceso que debe pasar del plano intelectual y emocional, que todos lo hemos experimentado en esa área, a una experiencia espiritual diaria y poderosa. ¿Cómo pasar del conocimiento, aún de la escritura, cómo pasar de las experiencias emocionales a la experiencia en el Espíritu? Estas es las preguntas importantes a las que Dios quiere dar respuesta. Lo primero que pudiéramos decir es, ¿por qué nos cuesta trabajo buscar a Dios? ¿A alguien le ha costado trabajo? ¿Verdad? A veces cuando ya conocido palabra, o se nos ha compartido, nos hemos congregado, nos damos cuenta de que en el primer amor
estamos constantes, ¿verdad? Queremos ir cada domingo y disfrutar de los tiempos de la alabanza, de la palabra, de la relación, y queremos compartirle a otras personas lo que hemos estado experimentando. Pero algo sucede, que esa llama se va apagando, ¿verdad? Que las circunstancias de la vida, que los problemas, que las dificultades, que las enfermedades, etcétera, siguen apareciendo. Y entonces son más grandes las barreras y las dificultades que la emoción que habíamos sentido o que el conocimiento que obtuvimos. Y vamos cediendo. Y podemos llegar a acostumbrarnos. De tal manera que decimos, bueno, pues a lo mejor hoy no puedo, ¿verdad? A lo mejor mañana, a lo mejor después, ¿sí? Y se convierte entonces en una carga el leer la palabra, el orar, así como si se me exigiera, se me demandara hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta trabajo buscar a Dios si se supone que tenemos necesidad de Él y que a lo mejor de alguna manera ya algo encontramos, algo sabemos ya de Él? Pues la respuesta está en la Escritura. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Voy a leer el 3 y el 5 de Génesis 6. Dice que entonces Dios, el Señor, dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, pues él es carne. ¿Qué observas ahí? ¿Por qué nos cuesta trabajo buscar a Dios? Porque Él es espíritu y nosotros somos carne. ¿Qué quiere decir allí carne? Habla solamente de alma y cuerpo. De un alma y cuerpo que carece del espíritu. Entonces dice Dios: ¿por qué voy a contender si yo sé que su espíritu está muerto? Se alejó de mí a causa del pecado. Se creó una barrera. No voy a contender con el hombre, ¿verdad? Él es carne. Ya no tiene mi espíritu en él. Sí, entonces voy a tratar con él en esa condición de ser carnal, ser almático, que habla de voluntad humana, de intelecto y de emociones, que son variables, inconstantes. Así es el alma. Dice el versículo 5: y el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. ¿Cuál es la tendencia de la carne? Hablando del alma y el cuerpo, la tendencia al mal. Dice: y desde entonces todas sus obras tienden a la maldad, ¿sí? A los deseos propios de la carne. El hombre busca satisfacerse a sí mismo. Tiene cierta noción de que hay un vacío en él, porque perdió el espíritu. Y así heredamos la naturaleza desde Adán. Y el alma nos dice que necesitamos algo más. Pero ¿qué hacemos? Lo buscamos en las cosas, lo buscamos en otras circunstancias. Estamos queriendo llenar el vacío con lo que no es espíritu, y por eso nunca encontramos la plena satisfacción. Por eso cuesta trabajo. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oye eso, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De acuerdo a esta palabra, ¿qué sería hacer lo bueno? ¿Qué sería hacer lo bueno? Buscar a Dios. Ese es el contexto, ¿verdad? Pero el hombre está incapacitado, ¿sí?, pues en su naturaleza humana, para buscar a Dios. Es en realidad, por generaciones, no hay quien busque a Dios. Y de esto ya hablaba David en el Salmo 14, que son palabras que retoma el apóstol Pablo. En el Salmo 14:2 dice David: desde el cielo observa el Señor a la humanidad, para ver si hay alguien
con sabiduría que busque a Dios. Y Pablo contesta, no hay ninguno. ¿Por qué? Porque todos heredamos la naturaleza pecadora. Es decir, desde la naturaleza pecadora estamos incapacitados para buscar a Dios. Solamente somos alma y cuerpo, somos carne. ¿Qué necesitamos para buscar a Dios? Su espíritu. Necesitamos regresar al origen. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Sí? Ahí vamos caminando hacia allá. Entonces el hombre, la humanidad, en su buena intención de querer buscar a Dios, pues pasa por mucha resistencia, por mucha dificultad, mientras está solamente hablando desde su alma, buscando desde su alma. Dice Santiago 4, Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Por lo tanto, dice Santiago, sométanse a Dios, sométanse, pónganse bajo su autoridad, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Este Santiago es duro, él va duro y a la cabeza, ¿verdad? Y nos pone en la evidencia de nuestra condición humana delante de Dios. Dice, lo primero que tienen que hacer es limpiarse, purificarse. Y entonces a lo mejor podríamos pensar, pues hacer lo que hacía el pueblo de Israel allá en el tabernáculo, ¿verdad? O lo que hace todavía, los lavados y las purificaciones. Obras humanas, no es por ahí. Dice él, opongan resistencia al diablo. Es decir, que ¿quién es la principal barrera para buscar a Dios? Ajá. ¿Qué es ahí el diablo? Pues no es más que la carne, nuestra propia alma, ¿verdad? Que nos acusa, que opone nuestros deseos a la voluntad de Dios, que nos separa más de Dios, ¿verdad? No está allá afuera, sí, como sistema está afuera, pero en realidad obra desde adentro, ¿sí? Es decir, Él es quien tiene el gobierno del pecado. Allí pecado y diablo serían sinónimos, obrando como oposición al Espíritu de Dios, a la unidad con Dios, a la reconciliación con Dios. Entonces tenemos una lucha constante, ¿verdad? Aún habiendo ya comenzado a conocer o a oír de Dios, a haber tenido alguna experiencia de Dios, esas barreras están ahí disponibles. Y por eso nos cansamos, y por eso no nos esforzamos y somos inconstantes y tantas cosas que pudiéramos hablar en el sentido de cómo crecer espiritualmente. ¿Y por qué no vemos todos los beneficios o las recompensas de las que Dios ha hablado que hay para sus hijos? Todo esto es importante irlo reteniendo. Así que encontramos una verdad crucial en esto que les he compartido hasta este momento. Es una verdad crucial y fundamental del Evangelio. Nadie busca a Dios sin la ayuda de Dios mismo. Nadie va a buscar a Dios sin la ayuda de Dios mismo. Nadie buscará a Dios si no es Dios quien da el primer paso. Esa es una gran verdad del Evangelio. Porque no está en nuestra naturaleza humana el buscarle. Lo que buscamos es centrado en nosotros, ¿sí? Por eso nuestra tendencia es dame, protégeme, purifícame, etcétera. O sea, todas las peticiones siempre concentradas a partir de mi yo. ¿Qué es eso? Un alma con muchísima necesidad, carente de Dios, que siempre está pidiendo y buscando, y que no crece, no madura, porque está centrada en sí misma, en sus deseos, en sus necesidades, en sus proyectos, en sus ilusiones, en sus sueños. Y desde allí busca a Dios, para que Dios resuelva esas cosas. Entonces, ¿qué está buscando? Un solucionador de problemas, ¿verdad? Alguien que le cambie sus circunstancias, pero no alguien que lo transforme a él, ¿verdad? Esta es la diferencia. Por eso, desde la naturaleza humana, no lo buscamos y no queremos obedecerlo. Por eso dice Santiago, sométanse. Sí. Ahí sí, esa debe ser nuestra petición.
Pero vamos a descubrir cómo debemos hacerlo, entendiendo el principio de que nadie busca con sinceridad a Dios si no es Dios quien comienza la obra. ¿Sí? Dios es el que empieza la obra de búsqueda de Él mismo. Así pues que de todos los seres humanos que han vivido, según lo que hemos leído y descubierto hasta ahorita, no hay ni siquiera una persona que busque realmente a Dios, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, pero pues si hay miles y millones de personas que durante generaciones se han congregado, han estado en religiones, en filosofías, en disciplinas, quiere decir que sí hay quien busque. Dice la palabra, no están buscando a Dios, están buscando solucionar sus carencias, están buscando llenar sus almas, sus vacíos, pero no están buscando a Dios porque no le conocen. ¿Sí? El hombre natural no conoce a Dios y entonces busca en religiones, en filosofías. Todo esto es lo que el hombre ha hecho. Son obras humanas buscando al Dios que es espíritu. ¿Qué dijo Jesús a la samaritana? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí? Confirma este principio. Es decir, si no es en el espíritu, entonces es solamente alma, solamente emociones, solamente pensamientos, ¿sí? Voluntades que pueden cambiar de un momento a otro de acuerdo a la circunstancia. Entonces no han hallado al verdadero Dios, están centrados a sí mismos. Y entonces vemos que la iglesia ha estado compartiendo un evangelio antropocéntrico, un evangelio centrado en el hombre, centrado en el alma humana. ¿Sí? Le importa más a los que instruyen, a los que enseñan, a los que dirigen, consolar, motivar, responder a las demandas del alma, que a descubrir y crecer en el conocimiento de Dios y en la comunión del Espíritu. Eso es tremendo. Es decir, aún la iglesia se ha desviado. Y vamos a ir entendiendo por qué. Así que el hombre natural, pues, tiene velados los sentidos y solo puede percibir sombras de la verdad acerca de Dios. Esta es la otra verdad. Es solo cuando Dios decide revelarse a sí mismo que los ojos del entendimiento humano son iluminados. Lo repito, es solo cuando Dios decide revelarse a sí mismo que los ojos del entendimiento humano son iluminados. Y los que responden, los que han sido iluminados, responden al llamado divino. Es decir, ¿dónde empezó la obra? En Dios. Cuando es así, entonces comienzan a buscar. ¿Sí? Cuando el entendimiento del hombre es iluminado, porque Dios decidió revelarse a su vida, entonces comienza una verdadera búsqueda de Dios y empieza a necesitar, a anhelar la realidad de una vida en el Espíritu. ¿Pero dónde empezó? En Dios. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, 11:6 de Hebreos: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible buscar a Dios. ¿Sí? Sería sinónimo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que le busca, crea que Él existe. Crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Pero dice Efesios 2, 6 al 8, que la fe es un don de Dios. Dice, es por gracia. ¿Sí? La fe, ¿quién nos la da? Dios. Dice, es por gracia, es por fe, ¿verdad? Dice, y este es un don de Dios, no es una obra humana. Entonces, ¿quién es quien toma la iniciativa? Dios. Y lo primero que hace es darnos fe. Lo primero que hace es darnos la fe, que es un fruto del Espíritu, para que desde la fe le busquemos, ¿verdad? Entonces el que se acerca, el que le busca, lo hace con la fe de que fue Dios quien lo buscó, quien puso
en nuestro corazón el deseo, la intención, la voluntad de buscarle para tener un encuentro con Él. Ya desde ahí somos privilegiados, porque no todos han recibido eso de Dios, ¿verdad? Él conoce los corazones y Él determina revelarse. A la humanidad, a toda la humanidad, Dios tomó la iniciativa para revelarse. Primero lo hizo con un solo pueblo, con Israel. Decidió revelársele al pueblo de Israel. Antes que al pueblo de Israel, lo hizo a ciertos hombres. A Noé, ¿verdad? A Abraham, a Moisés, a David, a un pueblo. ¿Sí? Él quería darse a conocer, revelarse totalmente al pueblo de Israel. Pero fue Dios quien tomó la iniciativa. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Ténganlo presente, lo que sucedió. Así que entendemos, pues, de acuerdo a lo que dice el autor de Hebreos, que sin fe es imposible. Entendemos que esta fe es la respuesta del hombre iluminado. La fe es la respuesta del hombre o la mujer que ha sido iluminada por el Espíritu de Dios y que responde a la voz de Dios. La fe es la respuesta a lo que primero Dios hizo en nosotros, y entonces es que le buscamos, entonces es que deseamos conocerle. La fe es la respuesta del hombre iluminado a la voz de Dios, es decir, que primero obró el Espíritu de Dios por medio de su palabra. ¿Cómo viene la fe? Por su palabra, ¿verdad? De aquí la importancia de que compartamos, de que hablemos, de que las personas escuchen. O sea, una persona que no ha tenido acceso a escuchar el verdadero evangelio, pues no tiene fe, sigue estando en su humana carnalidad y está buscando a ciegas. Entonces nosotros, estoy hablando con creyentes maduros, tenemos la revelación de lo que realmente Dios es y de cómo obra el Espíritu en nuestras vidas, y podemos compartirles de la verdad, de la esencia. Ya no busquen a ciegas, ya no busquen donde no está. Pero también dice que si no tienes fe, pídesela a Dios. No te enojes, Señor, aumenta. Es un don de Dios, decíamos, ¿verdad? La fe es un don de Dios. Entonces, una vez que nos la da, ahí va a estar en nosotros. No, es la medida de fe que cada uno necesita. O sea, cuando estamos pidiendo aumento es porque no hemos entendido todavía cómo opera la fe. Es un don, es un fruto del Espíritu, y desde allí, ¿sí?, respondemos a la voz de Dios. Es la respuesta. La fe es la respuesta a la voz de Dios. Pero la respuesta la tiene quien ha sido iluminado por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Y enseguida el alma responde. En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de esto. Es decir, cómo Dios dio el primer paso, eligió a hombres como los que ya mencioné. Él los eligió, Él les dio la capacidad de responder. Dice, y Noé halló gracia delante de Dios, dice allá en Génesis. O sea, ¿quién tomó la iniciativa? Dios. Y entonces Noé respondió a la palabra de Dios. Él la escuchó e hizo tal como Dios le dijo. Pero fue a un hombre, y este hombre de fe que salvó porque le creyó a Dios, a su familia, le estuvo compartiendo a muchos y estuvo haciendo el arca delante de muchas personas para que buscaran a Dios, pero nadie lo hizo hasta que llegó el diluvio. Y entonces querían la salvación, no buscaban al Salvador, buscaban salvarse del juicio, ¿verdad? Abraham, fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo buscó. El padre de la fe respondió a la voz de Dios, ¿sí? Él lo llamó, y entonces Abraham caminó en fe. Dice la Escritura, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que hace la fe? Responder a la voz de Dios. Pero la obra es de ¿quién? Es de Dios. Así que hay diferencias entre buscar a Dios en el Antiguo Testamento a como se le busca a Dios en el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Pacto.
Una cosa es el antiguo pacto y las formas en que Dios había establecido para que ellos le buscaran y le conocieran, y otra muy distinta a la que sucede en el nuevo pacto. Nosotros estamos hoy en el nuevo pacto y hay una sola manera de buscar a Dios, y esa es por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra que nos lleve a salvación y a reconciliación con Dios, solamente Jesucristo. Así que buscar a Dios, pues, en los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, vemos que es un anhelo de las almas por experimentar un estado de satisfacción y de contentamiento. Dios puede dárnoslo, y vemos ejemplos, sobre todo David, que expresa desde su alma. Lo que David expresa, lo expresa desde su alma. Dice en el Salmos 16:11: en tu presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David fue privilegiado en cuanto a cómo se le reveló Dios y de cómo lo experimentaba él. Pero la presencia que Dios le daba a David era externa. ¿Cómo lo buscaba David? Desde muy jovencito. Dice, empezó a admirar la creación. Cuando miro los cielos y todas las estrellas, obra de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién está hablando? El alma cautivada, emocionada, porque podía ver las maravillas de Dios. Y después Dios le habló y envió al profeta para que lo ungiera y le hizo rey y le hizo un pacto con él. Nunca faltará un descendiente de tu casa que gobierne en el trono. Y esa promesa Dios la cumplió, enviando a Jesucristo, que nació de la casa de David, ¿verdad? Y él está en el trono para siempre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero David le buscaba desde su alma, ¿sí? En lo externo buscaba y se gozaba. Dice en el Salmo 63:1: Dios, Dios mío, eres tú. ¿De quién era Dios? De él. Dice, de madrugada te buscaré. Y nosotros lo hemos intentado, yo creo, muchas veces, ¿verdad? En el primer amor estamos listos para buscarlo de madrugada. Yo recuerdo en los primeros tiempos de congregarme, reuniones con los varones a las 5 o 6 de la mañana. Y íbamos y se reunía un grupo nutrido, pero bien pronto nos cansamos. A lo mejor lo hicimos 2, 3 veces y luego ya convocábamos a reunión de oración y llegábamos 2, 3 nada más. ¿Qué pasa? El alma se cansa, muy pronto deja de perseverar, porque lo está haciendo desde el alma. Dice David aquí en el 63:1: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. ¿Qué es lo que tiene sed de? El alma. Mi alma tiene sed de ti. Mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad anhela disfrutar de Dios. Dice él, mi carne te anhela. Estamos comprendiendo cómo lo que Dios habló desde Génesis capítulo 6, aquí está, confirmándolo a David. Mi alma y mi carne te anhelan, no el espíritu, porque ninguno de ellos, ni Noé, ni Abraham, ni David, ni Moisés, tenían el Espíritu de Dios. No estaba morando en ellos, porque Cristo no había sido revelado, Cristo no había consumado su obra. Cada uno de estos escogidos le buscaban desde su alma, y porque Dios los eligió, hallaron gracia y Dios decidió manifestárseles. Así que descubrimos pues que la búsqueda de Dios se refería en todo ese tiempo a algo externo, que solo era posible en cierto lugar, ¿sí? Iba a la montaña a buscarle, levantaba un altar para buscarle. Abraham levantó altares, Isaac levantó altares, Jacob levantó altares, etc. ¿Sí? ¿Dónde era? En lo externo, un lugar, y allí se manifestaba y Dios les hablaba y ellos respondían
¿sí? Cuando la voz de Dios les hablaba, ¿sí? Ponía la fe en ellos, la confianza para que actuaran. Todavía no como un fruto del Espíritu, sino algo de la confianza que Dios ponía en ellos con sus promesas, con su palabra, con la visión que les daba para dirigirse. Pero todo era una obra externa. Hoy la iglesia sigue promoviendo mucho eso, buscar a un Dios afuera, cuando ese tiempo ya pasó. Eso es del pasado. Hoy Dios se revela a través de su Hijo y a quien lo recibe viene a habitar en él. Y ya no tiene que ir a ningún lugar en específico, tiene que buscar en sí mismo la experiencia, la expresión de Dios que nos habita, ¿verdad? Dice, voy a un ejemplo, en 1 de Crónicas 22:19 dice, son palabras del rey David: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Es 1 de Crónicas 22:19. ¿Qué está diciendo David? David ha recibido de parte de Dios la revelación de que sí le van a construir casa. David quería construirle una casa a Dios. Le había levantado un tabernáculo, pero él quería darle una casa, un templo majestuoso, precioso, digno de Dios. Y dijo Dios: tú no me vas a construir casa, yo te voy a construir casa a ti. ¿Cuál es la casa que le construyó Dios a David? Cristo. Yo te voy a construir a ti una casa donde tú vas a habitar para siempre, tú y toda tu descendencia, ¿verdad? Si me buscan, dijo Dios. Dice, pero va a ser tu hijo Salomón quien va a edificarme casa a mí, para que allí esté mi presencia. Y entonces David dice: muévanse, apúrense, alineen su corazón a la voluntad de Dios, alineen sus almas, todos sus esfuerzos a construir el templo de Dios. Y entonces traer el arca. ¿Qué significa el arca? La presencia de Dios en un lugar específico, ¿sí? Al que no todos tenían acceso, solamente los sacerdotes. Solamente ellos podían entrar al lugar santísimo. Solamente los profetas llegaban a tener la unción, la manifestación de Dios, la llenura del Espíritu para hablar a nombre de Dios. Solamente algunos reyes tuvieron el privilegio de recibir la unción de Dios para hacer su obra, para cumplir su propósito. Estoy hablando de cosas siempre externas. Y la religión tradicional y muchas denominaciones se tomaron de allí para decir: esto es la vida espiritual, esto es buscar a Dios. Hay que construir templos, hay que construir catedrales, hay que construir auditorios. Y la gente piensa que allí está la presencia de Dios. Eso era en el pasado, eso fue en el antiguo pacto. Hoy, ¿dónde está? Pablo dice: Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en el corazón quebrantado, en el humilde de espíritu, en el que le ha recibido. ¿Vamos viendo las diferencias? Algo tremendo que vemos de la obra de Dios en su tiempo, pues es que le dio la instrucción a Moisés de que él construyera el tabernáculo. Dios trabaja por diseños y le reveló el diseño del tabernáculo a Moisés, y Moisés lo construyó tal con las indicaciones que Dios le dio. Y el tabernáculo era el lugar de la presencia que Dios había escogido manifestarse en medio del pueblo, pero que solamente Moisés y Aarón podían tener acceso a su presencia. El pueblo era desde afuera, ni siquiera en los atrios, fuera de los atrios. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, vemos que Moisés subió a la montaña. Él subía y hablaba con Dios. Dios se manifestaba ahí como una columna que toda la gente veía, y Moisés veía fuego y oía la voz de Dios, pero no veía ninguna imagen. Y Dios le hablaba.
Y resulta que en esta ocasión que subió, tardó en bajar 40 días. ¿Y qué hizo el pueblo que había sido liberado por Dios? Construirse un becerro, empezar una cosa, y afirmaban: este es tu Dios que te sacó de Egipto. En esa necesidad del hombre de hacer el Dios a su manera, ¿sí? De hacerlo visible, ¿sí? De materializarlo, lo que no tiene imagen, ¿sí? Moisés tardaba, dije: Moisés tarda en venir, vamos, a lo mejor ya hasta lo acabó Dios allá en la montaña, vamos nosotros a ponernos, a proveernos de un Dios de oro, un becerro de oro. Cuando Moisés desciende, porque lo manda Dios a que descienda, ya con las tablas de la ley, encuentra al pueblo en plena festividad, desenfrenada, corrompidos ya. Les arrojó las tablas de la ley que había recibido de Dios. Dios desató su ira sobre el pueblo, muchos murieron. Y finalmente en el capítulo 33, de ahí mismo de Éxodo, Moisés vuelve a subir a Dios y intercede por el pueblo. Es decir, no nos elimines a todos, no acabes con todos. ¿Qué van a decir, verdad, los pueblos? Que primero nos sacaste de Egipto y ahora nos exterminas en el desierto. Y Dios escuchó la voz de intercesión de Moisés y perdonó. Y le dijo Dios: muy bien, tú has hallado gracia delante de mí y no voy a cambiar mi promesa. Ve a la tierra prometida, a la que yo les prometí, y tómenla. Mi ángel va a ir delante de ti. ¿Y qué dijo Moisés? Ustedes lo pueden leer después allí, el capítulo 33. Dijo: si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, no iremos, no vamos. Queremos que tú vayas. Qué importante es esto. El pueblo buscaba señales, manifestaciones, ¿sí? Provisión. Es decir, habla de esa naturaleza humana centrada en sí mismo. ¿Qué buscaba Moisés, que había estado en la presencia de Dios? Su presencia. No eran las maravillas ni las obras lo que cautivaba el corazón de Moisés. No era la mano de Dios obrando, ¿verdad?, con poder. Él anhelaba, deseaba la presencia de Dios, con él y con su pueblo. Y tuvo la revelación, el entendimiento, Moisés, de que la grandeza de Dios era mucho más allá que las obras, que la gloria de Dios era mucho más grande, y quiso conocerla. Y le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria. Qué atrevido Moisés. Pero sabía lo que estaba pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo? Todo el poder, la manifestación de lo que Dios es, no de lo que Dios hace. Estaba buscando al hacedor de los milagros, la presencia, la plenitud de la esencia de lo que Dios es, su carácter, ¿sí?, su esencia, sus atributos. Muéstrame, sí, muéstramela, dice. Quiero ver tu rostro. Y dice Dios: pues te voy a mostrar mi gloria, pero mi rostro no lo verás. Porque ¿cómo puede un hombre seguir vivo después de haber visto mi rostro? Esto es importante en lo que vamos a seguir viendo hacia adelante. Porque después los salmistas dicen que busquemos el rostro de Dios. Y ahí le dijo Dios a Moisés: mi rostro no lo verás, pero te voy a mostrar mi gloria, ¿verdad? De espaldas te voy a poner en la peña y yo pasaré delante de ti, ¿verdad? Y te cubriré con mi mano para no destruirte allí en la peña. ¿Qué es esa peña? Figura de Cristo. Verás toda mi gloria en Cristo, anunciándoselo, ¿verdad? Qué importante. Pero nos deja la enseñanza a nosotros de lo valioso. ¿Qué era lo que el pueblo anhelaba? La provisión de Dios, la protección de Dios, las bendiciones de Dios. Pero no querían la presencia de Dios. Les llenaba de temor. No, que vaya Moisés, que hable Aarón, y nosotros así de lejecitos. Dice ahí en el capítulo 33 que a consecuencia del pecado del pueblo, él puso el tabernáculo fuera del campamento, en un lugar retirado.
y que todo el mundo observaba cuando Moisés iba a buscar a Dios. Es decir, lo veían salir de las tiendas del campamento y todos salían a las puertas de su tienda para verlo caminar y no lo perdían de vista hasta que entraba al tabernáculo. Y allí veían cómo descendía la nube y oían a lo mejor truenos y ruidos poderosos allá, y allá estaba Moisés. Y en ese momento todo el pueblo adoraba, se admiraba, decía gracias a Dios que ya lo volvió a recibir, que le está hablando, porque cuando venga nos va a traer informes de parte de Dios. Pero lo que quiero llamar tu atención es que nunca entraban ellos. Veían pasar a Moisés, lo veían entrar, lo veían regresar, ¿verdad? Con su rostro resplandeciendo. Hoy muchos creyentes creen que eso es lo correcto, que hay ciertos hombres iluminados, ungidos, que tienen acceso, pero que los demás no. Y entonces han de tener la admiración por el ungido. Y quieren que sea el ungido el que esté en la presencia de Dios, pero ellos no. Qué tremendo, ¿verdad? Y que muchos hombres abusen de eso. Es decir, yo soy el ungido, yo soy el que hago los milagros, yo soy el entendido, yo soy el que puedo hacer que caigan diamantes, yo soy el que puedo hacer que haya manifestaciones, yo soy el que puedo hacer que tú tiembles y que te caigas al piso, que llores, etcétera. ¿Quién recibe la gloria? El hombre. Y eso extravía a la iglesia, la desvía del verdadero conocimiento de Dios y de la adoración. Qué tremendo, ¿verdad? Moisés entendió que era más importante contar con la presencia de Dios que con la mano de su poder. Oigan eso bien, porque la tendencia es a buscar su mano de poder. Buscamos milagros, buscamos respuestas, obras de Dios, pero no buscamos su presencia. Hoy Dios nos está llamando a buscar su presencia y como consecuencia veremos su mano de poder obrando en nuestras vidas. ¿No creen? Es más importante el conocerle y estar en su presencia que anhelar solamente las señales y los milagros. Por eso Moisés pidió su presencia, porque las maravillas él ya las conocía. Él ya había visto muchas obras de parte de Dios. Para él era más importante la presencia de Dios, poder crecer en la experiencia con el Dios vivo. Vamos a estar de pie. Hacia adelante vamos a encontrar mucha palabra en los profetas, en los salmos, que nos dicen que busquemos el rostro de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Curiosamente, no hay citas que digan busquen la mano de Dios. No hay una cita bíblica que nos esté diciendo que busquemos su mano. Dios mismo revela y dice: mi diestra no se ha cortado para bendecirlos. Pero es como consecuencia de haberle conocido, de haberle buscado. Amén. Este es el tiempo que Dios quiere que crezcamos en la experiencia de su presencia en nuestras vidas, sabiendo que no está afuera, que no está lejos, que Él habita en aquellos que le han recibido. Esta es la maravilla, esta es la gracia de Dios, porque por su gracia, por su iniciativa es que estamos hoy en Él. Y en esto queremos seguir descubriendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso decimos que la obra de Cristo a través de la cruz es mucho más grande y mucho más profunda que simplemente el perdón de los pecados. No se trata nada más de perdonarnos, no se trata nada más de salvarnos para que nos vayamos al cielo.
Se trata de una experiencia profunda, de una vida mientras estamos aquí en la tierra. Vivir en el Espíritu. ¿Cuántos están listos? A seguir anhelando eso, desde el Espíritu que ya está en nosotros. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad y nos ha sido revelada, Señor, a través de la Escritura. Tu palabra está bendecida, Señor. Tu palabra es edificante, es consuelo, Señor. Abre nuestro entendimiento y produce la fe que cada uno necesitamos para conocerte más, Señor, para caminar contigo, para permanecer en ti. No nos has llamado a hacer esfuerzos humanos, Señor. No nos has llamado a conformarnos con disciplinas, con conocimientos. Nos has llamado a experimentarte, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Porque sin Cristo no podríamos, Señor, buscarte ni conocerte, ni mucho menos estar reconciliados contigo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy confirmamos que nos has amado, y porque nos has amado, tú nos perdonaste, Señor. Nos limpiaste de todo pecado, Señor. Y somos llevados por tu propio Espíritu a ser crucificados juntamente con Cristo, Señor. Que nuestra alma y nuestra carne sean ahí crucificados con Él. Y que así como seamos crucificados con Él, también así estemos identificados en su muerte, sepultura y resurrección, Señor. Porque ahora Cristo vive. Él es el Espíritu vivificante, Señor. Tú eres la vida, Señor, la verdadera vida. Tú eres el camino para llegar al Padre, Señor. No hay otro camino, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias porque nos has traído esta revelación a nuestras vidas. Hoy queremos que no sea solamente conocimiento, sino que sea una experiencia real y cotidiana, Señor. Padre, que todas nuestras necesidades están suplidas en Cristo. Porque si ya nos has dado lo más valioso, que es tu propio Hijo, ¿cómo no nos habrás de dar también las cosas que necesitamos, Señor? Aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros, Señor, para que caminemos confiados y para que estemos seguros de que buscando tu reino, todo nos será dado, Señor. Porque así ha sido establecido por ti. Todo ha sido dado a través de Jesucristo. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos seguros. En Él estamos confiados. Gracias por ello, Señor. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a retener la revelación de esta palabra en nuestra mente y corazón, Señor. Y que nuestra alma vaya siendo conquistada por tu Espíritu a través de la palabra que recibimos, Padre, Señor. Gracias por el don de fe que ya nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor.